Yo no sabía que era una persona transgénero siendo un hombre transgénero. Yo sufrí abuso sexual. Es cuando intento por última vez quitarme la vida. O sea, yo podía decir qué inteligente soy, porque yo me sentí orgulloso de serlo, pero qué fea me veo. Mientras fui infeliz, mi vida fue el que dirán. Hola, mi nombre es Amanda, esto es Extraordinariamente Normal, el podcast donde conocemos a personas normales con historias extraordinarias, y hoy tenemos a Damián González, una persona realmente pues extraordinaria, con una historia de vida muy muy bonita, y te agradezco demasiado, ¿verdad?, que hoy hayas sacado tu tiempito para venir y pues compartirla con todos nosotros. No, muchas gracias por invitarme. Yo te vi y mis seguidores me dijeron, vea, de hecho yo te vi porque me dijeron, o sea, alguien me dijo, mira, ve esto, y yo dije, ay, qué tuanis, porque a mí me gusta mucho la comunicación. De hecho, yo intenté estudiar un tiempo, animación y locución para radio. Yo tengo 32 años. De mis 32 años, han sido los 32 años mejor vividos, digo yo, en mi vida, porque he tenido, he hecho y deshecho todo lo que yo he querido y he hecho muchas cosas. Y bueno, mi nombre es Damián, soy un hombre transgénero costarricense que se enfrenta un poquito a la sociedad porque soy creador de contenido y streamer, transmito en vivo casi a diario, donde tengo una comunidad de personas que he construido. No son mis seguidores, no son súbditos, no, son personas, una comunidad con la que he empatizado emocionalmente con mi historia, con mis vivencias, con lo que hago, con darle a conocer a las personas el tabú que es ser una persona transgénero, porque así como yo no lo conocía, muchísimos ni siquiera lo conocen, porque no lo conocen. Yo no sabía que era una persona transgénero siendo un hombre transgénero. Y bueno, contando un poquito de mi historia, para comenzar, yo nací siendo Carmen. Yo nunca tengo pena de decir mi nombre ni de presentarme. Para muchas personas transgénero es muy difícil, como decir su nombre anterior, pero yo fui 25 años, Carmen, 25 años entendiendo qué era lo que sentía, qué me pasaba, por qué era todo ese montón de burumbum que no me permitía como tener felicidad, porque es que eso es, el único objetivo que tenemos en la vida es ser felices, y yo no lo estaba logrando. Entonces, durante lo largo de mi vida es ir entendiendo, pero cuando estaba pequeño no podía entender por qué si yo me veía era, y como yo había nacido era así, como simplemente era yo, todos tenían que decir comentarios como que se ve machón, que porque es masculino, que si es tortillera, que si, esas palabras como tan duras o hirientes para un niño. ¿Y te lo decían en la cara? Sí, o sea, siempre fue como algo de así, como mira, a usted no, se pega eso, como usted es, así marimacha. Y uno, impactante. ¿Y quién te decía eso? Mis tíos, mis tías, bueno, una persona en especial de mi familia. Mis primos a veces me hacían mucho bullying, no todos. Tengo personas con las que mi familia de verdad me llevó, tengo un lazo grandísimo porque nunca les importó quién yo fui, ni cómo yo me veía, ni lo que yo hacía. Entonces, digamos que en la escuela pésimo, en el kinder fatal, o sea, hasta la violencia física por ser como yo era, hasta un golpe por ser yo. Entonces yo siempre pensé, ¿por qué la gente piensa esas cosas de mí si yo soy así? Yo no escogí ser como soy. En ese momento ni siquiera eran esas mis palabras, yo solo no quería tal vez estar en momentos, o simplemente no entendía por qué me dolía tanto, porque un niño tampoco es que tiene ideas que no se le han enseñado, como la idea de quitarse la vida o de sentirse, no, es un dolor simplemente que lastima, que uno no sabe controlar. Después con el crecimiento obviamente yo ya traía muchas rupturas emocionales porque mi mamá tiene esquizofrenia. Es un tipo de esquizofrenia en especial que hace que sus emociones no sean iguales. Y ella no tiene la culpa. Ella tampoco eligió ni ser quién es, ni cómo es, ni lo que sucede. No elegimos esas cosas. Hasta grande entendí eso porque durante mi vida le tuve mucho resentimiento. Debido a su condición, a que a veces no estaba porque la habían internado, o a que simplemente ella en su estado normal no tenía la misma atención que una madre común, no me pudo proteger en muchas ocasiones. Para mi mamá el bullying era una tontería. Yo sabía que me sentía herido, pero aunque yo dijera, ay, me están pegando, ay, esto, ay, no sea pendejo. O sea, frases como que son para quitarle o restarle valor realmente a situaciones que están pasando que nos lastiman. Eso genera rupturas.
¿Cuál es un recuerdo que vos tengas así como vívido, donde vos puedas decir, en este momento, la enfermedad de mi mamá me afectó directamente a mí, como que vos lo tengas así como muy claro? Veces así como cuando estaba en la escuela, y yo, por ejemplo, una vez estaba en inglés, en clase de inglés, y volví a ver a la puerta y vi a mi mamá. Y yo sabía que mi mamá hace días venía con actitudes extrañas, tenía actitudes extrañas, como decirme, mira, es que el vecino es colombiano, es narcotraficante, hay que cuidar. Y lo vigilaba por la ventana todo el día, el pobre señor, digamos. Entonces uno decía, no, mi mamá está teniendo como esas cosas que a ella le pasan. Y la veo en la puerta y yo digo, no, ¿qué va a tocar hoy, verdad? Y mi mamá entra y me levanta y me agarra y me saca de la clase. Y la profesora obviamente se altera, de un protocolo, aparte de la manera en la que se dio. Y mi mamá le dice que es que va a haber una invasión extraterrestre. Y que entonces nos vamos a ir a la casa. Una semana en la casa. Así, guardado, por decirlo así. Y eso enfrente de tus compañeros sí. y de todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? El hijo de la loca, un montón de comentarios, que si se pega, si ya era que se le pegaba lo otro, que ahora que si uno así raro se le pegaba también lo loco. Son un montón de cosas que uno no sabe ni cómo manejar. Sí. La verdad es que es un montón de emociones. Y yo decía, ¿por qué si yo quiero hacer esto y soy tan bueno? ¿Y por qué si yo dibujo? ¿Y por qué si yo tengo talentos? ¿Y por qué si me gusta tanto la cocina? Que me gusta desde pequeño. Cocino desde que tengo memoria. Porque mi papá me enseñaba, lo poco que veía mi papá o lo que compartía con mi papá era siempre con lo poco humilde que teníamos, convertirlo en un extraordinario. Entonces modificábamos toda la comida para que supiera más rica. Entonces mi papá fue el que me hizo sentir como ese amor por la comida y por la cocina. Y yo decía, ¿por qué si yo tengo tantas cosas que yo siento que la humanidad son buenas? ¿Por qué si aquella es buena? ¿Por qué dibuja? ¿Por qué si yo dibujo también no soy bueno como esa persona? ¿Por qué me hacen ver malo? Me costó mucho comprender por qué me tenía que doler tanto. Y durante mi vida creo que eso es lo que me ha hecho ser ahora una persona más empática, porque realmente yo no quiero que las personas pasen lo que yo he pasado, ni que se sientan mal como me he sentido o que sufran como he sufrido. No es algo humano, o sea, tenemos que sentir amor por los demás. A mí me hace feliz que los demás estén bien, ¿por qué no? Si es bonito. No sé, es como complicado. La empatía es parte de los valores que yo considero muy importantes para el desarrollo. Y casi no hay empatía hoy en día. Digamos, si ya desde mis tiempos se venían dando estas cosas, estos rechazos, maltratos, y no se dio una corrección, han empeorado y se han ido perdiendo muchísimo esa educación de valores. Y es lo que debería rescatar, porque al final es lo que interesa. No tenemos que lastimarnos, tenemos que fluir y que nada nos influya. Y además qué difícil como un niño entiende todo esto, o sea, porque como bien lo dijiste, uno no viene con las ideas, no. O sea, a uno le tienen que explicar y le tienen que enseñar y siento, o sea, cuando contaste eso sentí demasiado dolor de ver a un niño que no sabe, y vos ya sabías, vos dices, viene mi mamá, algo va a pasar. Sí, yo sabía. Y lo hizo y entonces, o sea, te imagino así como levantándote, yéndote, o sea, ¿qué sentiste? O sea, ¿qué siente un niño? Porque también siento que la mamá o la casa, la familia o el papá es como el lugar estable de un niño. Si te bulean en la casa, debería de ser tu lugar estable. Si te bulean en el colegio, perdón, tu casa debería de ser tu lugar seguro y estable, por lo menos. O sea, vos deberías de saber, ok, si mi mamá va a estar en este estado de ánimo que normalmente está. No sé qué es que se siente como cuando uno está pequeño, lo único que uno siente es vergüenza, miedo, dolor, porque yo sé lo que me enferma. O sea, yo sé que después de mañana voy a tener que venir mañana a la escuela y todos me van a ver y todos me van a señalar y todos me van a maltratar, porque obviamente fijo ya todos hablaron de mí y todo el mundo ya sabe y saben otros y cuchicheaban hasta los de otros lados. O sea, uno sabe que te llamaran, perdón, y que te dijeran, es que tu mamá está pidiendo en la pulpería y tener que ir a traer a mi mamá a la pulpería que estaba pidiendo, diciendo que éramos tan pobres y no tenía, pero sí teníamos. Ella no estaba viendo que sí teníamos. Y no, ella estaba en otro canal en ese momento. O que te pregunten, mira, ¿y su mamá está bien? Teniendo 32 años. Me pasó cuando tenía, la profesora de inglés yo me la topo y todavía me dice, su mamá está bien. Es raro. Ya actualmente, obviamente no es algo que me afecta, pero en su momento, todos los días que le preguntaran a uno cosas o
O que usted esté en el centro y le pregunte de la señora que uno ni conoce. Dice, ¿su mamá es cierto que está? Ay, uno decía, ¿qué le digo yo a ella? Ni quiero hablar de esto, es extrañísimo. No sé, es como un sentimiento de vergüenza. Es que, aunque uno no quiere, la inmadurez lo empuja a uno al que dirán. Porque mi vida fue mucho tiempo el que dirán. Mientras fui infeliz, mi vida fue el que dirán. Yo sufrí abuso sexual, digamos, por ser yo. Porque sí, mi abusador justificando que yo iba a ser la mujer que nací. O sea, que él te estaba haciendo un favor. Exacto. Para hacerte mujer. Sí, que si yo lo veía a él como el hombre que él era, yo iba a ser la mujer que había nacido. Qué asco. Y al hablar con las personas del tema, con las personas de mi familia, para ellos tal vez el error lo cometí yo. Yo los seduje, yo tuve el error, yo tuve el problema. Yo ni siquiera puedo entenderlo porque un niño no se ve como más que como un niño. Es un niño. O sea, la inocencia, esas cosas son importantísimas. ¿Eso a qué edad fue? Eso fue como yo ya a los 5 y 4 años tenía problemas porque él empezó como a hacer cosas extrañas y ya como a mis 5 fue la primera vez que me abusó. Y yo empecé a orinarme en la cama y a hacer cosas extrañas y empecé a tener como comportamientos muy retraídos. Y eso ya es una pérdida total de la niñez. En el momento en el que por primera vez me pasó esto, como decir, ¿por qué yo tuve que tocar? ¿Por qué? Porque si a mí me enseñaron que eso es una parte que no se toca. Entonces ya empieza uno, y si lo cuento, tengo mucho miedo. Y él me amenazaba que le iba a hacer daño a mi familia. Entonces yo decía, tengo mucho miedo y se lo cuento, pero uno se siente sucio. Como guácala, como el olor de la persona se recuerda, como no sé. ¿Vos sentías que era culpa tuya? Sí. Sí, así como las personas me lo decían, yo pensaba que yo tenía la culpa, que yo no tenía que decir nada porque estaba mal. ¿Quién te decía eso? Sí, la esposa de mi abusador decía que yo tuve la culpa, que yo era el demonio, que se me metió el diablo, ¿Y ella cómo supo? ¿Vos llegaste a decirle? Yo le dije a mi mamá. Mi mamá intentó hacer algo por mí, porque ella puso una denuncia y eso, pero la carga de todo esto emocionalmente no le permitió seguir con nada. Ella solamente otra vez volvió a estar internada y otra vez volvió a hacer lo mismo y volvió a estar en el mismo lugar, porque nada cambió, porque todo el mundo sabía, pero nadie hacía nada. Siempre en mi familia las cosas todo el mundo se las calla. Es solo cuando a ellos les incumbe que tiene algo que ver. Y como yo no era el favorito de nadie, esa frase, usted no es el favorito de nadie, muchas veces la escuché. Y es complicado porque mis hermanos son muy grandes. Mi hermano mayor cuando yo nací tenía 25, si no me equivoco. Ya se había ido. Y mis otros hermanos similares. Mi mamá me tuvo cuando ella tenía 47 años, yo nací pesando 980 gramos con 7 meses. En la vida yo vengo tropezándome desde que empezó el camino. Yo vi la luz y venía parpadeando, donde venía de vuelta, digamos. Pero igual yo considero que en la vida las personas que pasamos por cosas como las que yo he pasado, tenemos que estar aquí. Porque si no los demás no pueden ver, porque todos tenemos historias distintas. Y a veces, así como yo siendo niño sentía que no tenía que hablar y me sentía sucio y mal porque yo tenía la culpa, muchas personas hasta el día de hoy nunca han dicho lo que les ha pasado. No solamente fui abusado sexualmente una vez, también luego en otro momento por un socio de mi hermano y luego en otro momento por el papá de uno de mis sobrinos. No existe un lugar seguro para una persona como yo sentía en mi momento. ¿Todo esto a qué edad era? Yo le estoy hablando de que yo me fui de mi casa entre los 14 y los 15. Todas esas cosas así, ese daño, ese montón de rupturas emocionales fueron antes de mis 15 años. ¿Y hasta qué momento vos dejaste de sentirte culpable y dejaste de sentirte sucio? En mi adolescencia, no, se despabila más y empiezo a salir y a ver otras familias, porque es que ese es el problema, que yo no conocía otra realidad. Porque mi familia ya en general todos, ¿verdad? No mucho que decir, todos tienen comportamientos que para mí son fuera de lugar. Para mí, no todos pensamos igual, todos tenemos derecho a pensar distinto y yo no tengo la verdad absoluta. Y perdón, una pregunta antes. Si no es muy fuerte la pregunta, como ya que ellos sabían que esto pasaba, ¿a dónde pasaba? O sea, ¿estaban solos? O sea, la gente no decía como,
se la acaba de llevar a un cuarto de esta niña. No, no, todo lo contrario, como mira, va para la escuela, vaya, pídale 500 a fulanito. Allá en el último cuarto de la casa metido en el último. ¿Usted cree que por 500 colones no quería nada a cambio? ¿O que no iba a hacer algo por una moneda de 500? Por supuesto. Ya con solo eso algo, aunque sea una cosa desagradable que ya lleva una vuelta. Entonces uno se vuelve una persona muy reprimida, o sea, yo nunca hablaba mucho con nadie. Yo vivía mi día completo pensando porque ya no quería estar más aquí. Esa es mi memoria de mi infancia, de mi adolescencia. A veces la gente me decía cuando era adolescente, ma, ¿por qué tiene? Y yo, nada, nada. Claro que sí. Todo el día era pensar cómo me iba a ir de aquí. O sea, del mundo. Pero tenía tanto miedo porque desde que tengo memoria amo tanto la vida. Entonces, ¿por qué amo tanto esto y me duele y yo lo quiero, pero ya no quiero, pero sí quiero? Yo quiero ser feliz porque veo que la gente, porque voy a una casa y veo que todos se sientan a comer y comparten y tienen una mamá y papá y tal vez no se llevan dos personas tan bien, pero están ahí. Y porque yo no he podido llegar a tener a alguien que se siente conmigo, hasta el día de hoy, teniendo 32 años, yo no tengo dónde irme a tomar un café y decir, mira, prima. Bueno, sí, tengo una prima que quiero muchísimo y un primo, pero ellos están jóvenes, construyendo su vida y están más jóvenes que yo. Pero yo, eso que tienen las personas, como, ay, mira, es que andaba diciendo a mi hermana, ay, mira, es que no, porque mi familia no me quiere mucho, que digamos. Yo no, así es como yo lo siento, yo no siento amor de parte de mi familia. Yo no estoy poniendo a nadie como el malo, simplemente siento que no sienten un amor como el que sienten otras familias, o como lo que puedo haber plasmado en otros hogares. Entonces, cuando las personas se dieron cuenta que yo fui abusado, solo fue un chisme más que corrió entre mi familia y se acabó. Y listo, porque seguía así hasta que yo me fui. Yo me fui a ver con uno de mis hermanos, mi hermano siempre ha sido una persona muy autosuficiente, trabajan desde muy jóvenes, como desde los 12. Mis hermanos pasaron una etapa más difícil que yo de la enfermedad de mi mamá, porque ella estaba sola y ellos eran entre ellos, digamos, prácticamente entre ellos se cuidaron. Pero digamos, yo en esos momentos cuando empecé a pasar esas cosas, no tenía como comprensión del montón de daños que yo tenía. Cuando uno crece, usted no se da cuenta que usted es una persona dañada. Sí. Yo soy yo, sí. Pero uno es una persona dañada y tiene un montón de consecuencias en desenvolverse con las personas, en el desarrollo que uno tiene en la sociedad, cómo uno se comporta con los demás. Todo tiene una consecuencia. Cuando yo me voy con mi hermano, era como una libertad, ¿verdad? Ya por lo menos yo me podía levantar en paz, acostarme en paz y todo, y hacer lo que me diera la gana. Si me daba la gana, me sentaba ahí sin sentir que nadie iba a venir a nada, o que nadie me iba a presionar, o que nadie me iba a maltratar. Es un alivio. Para mí, pasar necesidad o no necesidad, para mí fue un alivio. Yo me fui de mi casa. Cuando me fui de donde mi hermano, es porque me cansé de vivir con mi hermano. Pero a mí me hizo mucho problema que mi mejor amiga, que ahora es mi esposa, se fuera para Alemania. ¿Tu mejor amiga a qué edad? O sea, ¿de qué edad se conocen? Yo conozco a mi esposa desde los 8 años. Okay. Ella ¿Y desde 9. Los 8 años son mejores amigas? ¿Y amigos? Sí. ¿Y esposos? Sí, no, vaya, lo voy a explicar porque es que es una historiota. Yo en mi adolescencia viví con mi hermano, ya empecé a trabajar en Econo y cosillas así. Uy, yo, qué chido, gano plata y tengo aquí, tengo allá y lo otro. Y al principio no, al principio obviamente, hasta que pude tener 17, que fue que conseguí un permiso. Lo que hacía era, daba tutorías de mate, cuidaba a chiquitos, como 3 diferentes, y hacía todo lo que había por haber, porque mi hermano me mantenía, yo no voy a mentir, mi hermano siempre nunca me negó la comida. Entonces mis cosas yo me las compraba yo. Luego cuando decidí irme donde mi hermano, yo no tenía un rumbo como tal. Entonces un lapso muy corto en el que viví en la calle. Suena raro, pero es que es vivir en la calle, pero jugársela. Porque yo tenía muchos amigos que lamentablemente hoy en día están en las drogas muy fuerte. Pero desde ese momento lo estaban, ya yo lo sabía. Pero como nos llevábamos bien, yo no tenía un lugar donde sentirme, como vos decís, seguro. Entonces, si yo me quedaba con los que estaban en la noche despiertos, porque eran piedreros, yo podía tener una seguridad, un cuidado, sentirme acompañado. Entonces, desde los 14, mi compañero fue el alcohol. Yo tomaba mucho, sin darme cuenta que era alcohólico, porque para mí tomar era normal de lunes a lunes. Entonces, durante todo eso, yo pensaba que era normal, que yo me emborrachara tanto y viviera mi vida, porque yo decía, yo no daño a nadie, yo no hago nada y tomo.
Mi guaro me acompañó desde los 14 hasta los 21. Solo que en el silencio, porque yo lo veía como parte de mi vida. Ni siquiera como que este era un vicio. Yo me compraba 3 pachas y toda la madrugada con las 3 pachas y fuímonos y otra vez en la mañana a ver si me iba a la casa de mi amigo a visitarlo para que viniera a desayuno. Si iba, ¿por qué? Porque yo me quería en los scouts con mis amigos. Esa era otra de mis salidas, mi hogar seguro, mi lugar. Ese era mi lugar favorito. Mi lugar seguro y mi lugar favorito eran los scouts. Entonces, como en mi tiempo, nada de celulares, nada de tecnología ni eso, era juntarse. Y nos permitían, por confianza, ir al local de los scouts. Entonces somos 8 personas que vivíamos casi toda la semana, yendo aquí, yendo allá, a los scouts. Y mi mejor amigo, que es muy cercano a mi casa, también, él también creció en una situación un poco complicada, difícil, diferente, como le quieran llamar, y nos apoyábamos. Yo desayunaba con él, almorzaba con él. Crecimos como hermanos en diferentes casas, porque él nunca había nadie en la casa de él. Entonces yo siempre estaba en la casa de él metido. Imagínense que con 12 años ya yo podía salir y decir, ahorita vengo. Sí. Entonces yo crecí muy cercano, como una familia, con mis amigos de los scouts. Entonces era como, voy a llamar a fulano a ver si puedo ir a un rato en la casa. Fijo, me van a ofrecer almuerzo. Nadie sabía que ellos no sabían que estabas viendo en la calle. No, para mí mi orgullo fue siempre decir, si yo decidí salir de mi cochinero y de mis cosas, yo no me voy a poner tampoco como una víctima, ni que todo el mundo, ay, qué lástima, porque no, yo puedo, siempre he podido, yo puedo. Ya yo salí de lo que me estaba matando, yo puedo. Y entonces yo empecé luego a trabajar en Econo, no me gustó, lo dejé. Luego trabajé en McDonald's. Para McDonald's fue mi empresa más larga, yo trabajé 8 años ahí. Wow. 4, renuncié y me volvieron a recontratar y volví. Ese fue como el trabajo. ¿Por qué? Porque trabajaba madrugada. Entonces salía a las 3, 2 de la mañana, me iba a tomar guaro, dormía y me volvía a ir a trabajar. Era el trabajo perfecto. Y como hacía tantas extra para ganar más plata, ya me podía pagar un lugar. Econo y McDonald's por un tiempo fue viviendo en la calle. Ok, cuando entré a Econo yo sabía que algo estaba mal, que yo no podía tampoco vivir en la calle y tener un trabajo. Entonces yo le pregunté a una de mis mejores amigas en la escuela de su tiempo que si me dejaba quedarme en su casa. Y hablé con la mamá y me dejaron quedarme en su casa. Lo único raro es que yo tenía muchos desórdenes como yo, muy mal portado, como le llaman. Entonces, ahí había que llegar a las 9. Si yo no estaba a las 9, esas cosas, reglas de otra casa, hasta que me obstiné y me fui. Pero durante un tiempo, gracias a Dios, digamos, me permitieron vivir en una casa. Entonces yo dije, uy, pues por lo menos estoy en una casa ajena. Ya tampoco estoy pulseando en las noches, quedarme despierto, tomando, para ver a la casa de quién me voy a arrimar para desayunar, almorzar y cenar en la noche. O a la hora que fuera. Ellos no sabían, solo, vean, mis amigos durante mucho tiempo me hacían mucho bullying y me molestaban. No, pero usted se queda dormido en todo lado. Íbamos a ir a una excursión y yo iba durmiendo. Obvio, yo no dormía. Yo pasaba tomando guaro y despierto para no perderse, porque me daba mucho miedo. Y después dormía en algún lado en el día, acurrucado aquí, allá en las salas ajenas, donde fuera. Sí. Entonces yo maquillé mi vida de una manera en la que yo nunca me vi como que la gente tuviera que saber que estaba pasando una tragedia. Tal vez así me crearon. Mis tragedias siempre no eran visibles, o sea, yo podía. Al final al cabo yo crecí pensando que yo todo lo podía porque no había tenido yo esa figura de protección, de sentirme, ay, me van a ayudar o tengo quien me apoye, ¿no? ¿Y de dónde crees que viene esa actitud de yo puedo? Si más bien, como acabas de decir, siempre desde niño te decían como, a nadie le importa usted. Yo no sé qué tengo yo diferente, porque no sé, pero a mí me gusta hacer lo que yo siento en mi interior que está bien. Yo no quería ser como otras personas que siempre se veían mal y que en las drogas y que la tragedia, es que fulanito pasó y yo, ¿pero por qué? Porque si la vida es tan bonita, porque si a mí de verdad me gusta cuando voy a los scouts y a campo y veo un atardecer, cuando escucho los ríos, cuando me sonrío con mis amigos, cuando yo soy feliz, la felicidad es lo más reconfortante que yo he sentido en mi vida. Cuando voy a un campamento, cuando duermo con mis amigos en las tiendas, cuando voy al local de los scouts y vemos películas y comemos palomitas, las noches de pizza. Es que era de lunes a viernes que teníamos planes. Esa era lo mejor que me pudo pasar a mí en la vida. Porque yo
Y entonces yo decía, ¿por qué si yo puedo ser feliz? ¿Por qué me voy a aferrar a que voy a a dañar a otros, a comportarme mal? ¿Para qué? Si lo que yo quiero es ser feliz. Y me costaba tanto ser feliz que cuando lo hacía era muy gratificante, reconfortante. Yo deseaba que me durara el momento eternidades. Y así fue como entendí que lo que yo quería era ser feliz y que si yo había podido salir de mi casa, que si yo había podido pasar por todo lo que pasé, yo también podía construirme algo enfrente. Actualmente que yo me enfrento a las redes sociales, yo recibo mucho hate por ser transgénero, porque soy una persona con una casa humilde. Yo heredé la casa que mi papá dejó cuando falleció. Y mi mamá tiene una casa a su lado, que construyó con lo que mi papá dejó. Mi casa está tal cual, hace 32 años que la construyeron para que yo viviera ahí, existe. O sea, igual. Lo que le he cambiado son materiales, le quito y le pongo y así. Porque esto tiene bases, y usted dice, vale la pena cambiar la pared, pero mi casa no tiene bases, no está enterrada en la tierra, está puesta así. Entonces yo digo, no, el día que yo vaya a hacer algo en mi casa, yo tengo proyectos de vida, pero en la vida siempre surgen cosas, la vida es una montaña rusa, ya como usted hoy puede sentirse como el mejor, mañana puede tener una situación, es más, ahorita puede pasar una situación que hace que uno cambie de energía. La vida es tan cambiante como un chasquido de dedos, la vida es un segundo. Así como en un segundo se nos va, en un segundo se puede ser muy exitoso, en un segundo se puede ser muy triste. Existen muchas cosas, pero es uno quien lo maneja. Si alguien se para ahorita aquí y me insulta, yo no puedo hacer nada, pero tampoco me ofende, porque soy yo quien decide cómo escucharlo, dónde ponerlo, si darle la importancia o no. Así es la vida. A mí me costó mucho entender. Ok, en los Scouts tenía muchos ejemplos a seguir. Había un man que se llamaba Jeffrey Gómez, no se me va a olvidar nunca. El mae se paraba y siempre que el mae hablaba era tan educado y dejaba a la gente con la boca abierta. Si él tenía algo que decir y que reclamar, siempre educado. Es más, uno decía, ¿de dónde sacó esas palabras? ¿Qué significa eso? Yo decía, qué más interesante. Él fue mi ejemplo a seguir para yo ser como soy. Y aunque tal vez el mae ni lo sabe, ese mae me motivó a mí a decir, cuando yo voy a poder que la gente me maltrate y yo sea el bueno y esa persona se vea como lo que realmente es y yo como la persona que quiero ser. Entonces así empecé en las redes sociales, a responder el hate con educación, porque yo no voy a maltratar a nadie. Para pelear se ocupan dos. Decía mi papá, aunque suene muy feo, para pelear se ocupan dos tontos, porque si entre la discusión hay uno inteligente no existe, y se acaba. Entonces yo dije que tuanis, ser como Jeffrey, siempre es tan intelectual y tan listo. Entonces yo le pregunté una vez a él, yo a usted sí lo admiro, le dije, ¿usted cómo es que habla así? Y él me dijo, lea, sea una persona autosuficiente, constrúyase. Y entonces yo empecé a leer, y aunque yo soy una persona que, mi mamá a los 13 me dijo, a los 12, ¿usted qué cree que usted va a ir a la universidad? Nosotros somos pobres para que empiece ya a ver qué tiene que hacer. Ya para mí aplastado mi primer sueño, porque a mí se me ofreció una beca, porque yo siempre fui de buenas notas. A mí me fue muy mal en séptimo, porque yo ya venía muy dañado a la escuela. Entonces yo fui a primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, y no pasaba de séptimo. Porque en el colegio que estaba eran los mismos de la escuela, entonces el bullying continuaba. Entonces me fui de la institución y me pasé al IPEC. Y en el IPEC encontré gente adulta, gente grande, que comparte, que trabajos, lo básico, que querían salir adelante. Entonces ya no les interesaba meterse con vos, les dejó de interesar si yo me veía así, si me vestía así, si tenía el pelo así o así. No, éramos compañeros y empezamos a salir adelante. ¿Qué grupito? Claro, que su casa, que la otra. A mí no me importa si usted es dark, si usted se viste de negro, si usted... Nada. Empecé como a fluir y a darme cuenta que realmente uno podía fluir y ser feliz y estar bien. O sea, que lo que yo había conocido no era solo la realidad que existía. Y entonces uno, conforme la madurez pasa, usted entiende que usted puede modificar y moldear su vida como usted quiera. ¿Eso a qué edad fue? Yo estoy hablando de que yo empiezo a entender que tengo que instruirme como desde mis 12, 13. Y empiezo a querer yo ser una persona, a decir, mira, energúmeno, ay, ya hice una palabrilla, digo, pucha, esas cosas que yo decía, ay, qué tuanis, aprender palabras, como a esa edad, y ya en los scouts me empecé a destacar como una persona con liderazgo, que los demás papás te decían, mira, yo quiero que mi hijo sea como vos. Y yo decía, sí, si supieran realmente lo que yo vivo en mi casa, para que usted me diga a mí que usted quiere que su hijo sea como yo,
yo quisiera un papá como usted. Un papá que lo vea, que le ponga atención, que lo ame. Y su hijo le escupe. O sea, son cosas que pasan, la vida es un equilibrio, por eso existimos unos y otros. Entonces yo siempre me destaqué en el cole, luego en el IPEC vine a ser como persona que buenas notas y que me iba bien y que el profesor me pedía el cuaderno. Yo me sentía orgulloso porque siempre fue para mí. Hasta ese momento que la adolescencia me dio y tenía tanto dolor, empecé como a decir, a hacer cosas para mí y darme cuenta que me gratificaban, pero seguía saboteándome yo como persona. O sea, yo podía decir qué inteligente soy, porque yo me sentía orgulloso de serlo, pero qué fea me veo. Qué inteligente soy, pero a mí nadie me vuelve a ver. Qué buenas notas tengo, a mí todo el mundo me dice que qué ejemplo y esto y lo otro, pero yo no me siento bien. Yo me levanto todos los días triste, yo siento mucho odio hacia mi cuerpo, ya no sé cómo verme. Yo siempre tuve obesidad porque tenía síndrome de varios poliquísticos, entonces yo siempre con obesidad moderada, que obesidad mórbida. Y entonces mi tía ya cuando le daba a uno la comida, qué gorda, o sea, unas palabras súper fuertes de que ahorita va a rodar como una ballena, gorda, asquerosa, o sea, y entonces un montón de rupturas de ese tipo. ¿De autoestima? La autoestima es pésima, entonces yo sabía que yo podía levantarme, pero yo me saboteaba. Yo tenía mala autoestima, estoy más que seguro. O sea, no te sentías bien con tu cuerpo. No, ni con mi cuerpo ni con mi alma, porque yo sabía que no me sentía bien, pero no entendía cómo repararlo. Okay. O sea, nada más siempre te sentiste incómodo, no Mal. te gustaba cómo te veías, pero no sabías por qué. O sea, vos nunca dijiste, sí, es que yo quiero ser hombre. O sea, eso nunca se te vino por ahí. No, así de esa manera no, sería mentir decir eso. O sea, no puedo justificar diciendo, sí, yo siempre quise ser uno, no. Pero siempre tuve ese anhelo y esas cosas como de sentirme como yo quería ser. O sea, el día que a veces pensaba eso sí, que tú ni llamarse diferente, que no sé Carmen. ¿No te gustaba tu nombre? Que tú ni llamarse Ariel, para que no me llamara ni de un lado ni del otro. Que tú ni llamarme Ari. Una vara que yo dijera, no es ni chicha ni limonada. Algo muy neutro. Ajá, eso sí lo pensé más de una vez. Okay. Porque, ¿verdad? Carmencita, la señorita, llega aquí, llega allá, y bueno, ¿verdad? Aparte de todo, en la vida todo es hacerle bullying a uno. Y esa canción de Carmen se le perdió acá. Vea, no vieron donde no me cantaban. Y también yo ya con mi autoestima y lo que yo era, y que me estuvieran mofando, y que yo siempre reprimido, yo decía, pero ¿por qué se burlan de mí? Siento que eran como demasiadas emociones y entonces no podías como decir, bueno, sí, lo que sí, me siento mal porque me bulean. No, o sea, es que era un montón de cosas. No, yo no quería estar. Eso se resume lo que el mundo le hace a uno. ¿Desde cuándo vos sentiste esa sensación de no quiero estar más aquí? Yo me acuerdo que la primera vez que entré a la escuela, mi primer día de clases, dije, ¿por qué no me moría? Que ya no más. Que ya no sabía cómo, digamos, ya el primer día de clases, por llevar lentes, ya me hicieron mi primer bullying. Y por verme no femenina, porque nunca me vi femenina. Y entonces yo pensé que la escuela iba a ser un lugar feliz, donde yo iba a jugar con otros niños, a pasar otras cosas, pero no, así no fue. Esa fue mi primera vez como que dije, no. Yo me acuerdo, tengo una foto donde me veo así con el libro y salgo sonriendo. Y estaba tan triste. La sonrisa, o sea, yo digo, ¿cómo me veía tan feliz? Si era mentira. Uno puede fingir la felicidad. Entonces, se nos cría para fingir ser felices. No sé, yo... Y ahora me estabas contando que intentaste varias veces quitarte la vida. 3, para ser exacto. Y en mi última vez cuando fallé es cuando cuando me ve la clínica. Yo me acerco a la clínica, obviamente, porque hice una estupidez, entonces uno necesita hablar y ya te empiezan a indagar y a decirte, obviamente yo tenía un bebé, recién existe la depresión postparto. Ok, es que no hemos llegado al bebé. Ah, ok, sí, no, es que vamos pues, sí. No, yo conocí en McDonald's al papá de mi hijo. Okay. Yo trabajé 8 años para Mac. Siendo Carmen. Siendo Carmen. Lola. Me decían Lola. Lola. Por Lola la trailera. Porque para mis compañeros, el hecho de que yo pudiera trabajar al nivel de ellos siendo una mujer y que yo trabajara como ellos siendo varones, yo era como un trailero. Y como en una serie que no sé qué era, ni sé qué era la serie porque hasta el día de hoy no lo he buscado. Me impresionan los comentarios de las personas y siento que a veces
varios deben ser malintencionados, pero a veces como por ser choteros, como por hacer la broma, ¿verdad? Por ser graciositos, no se dan cuenta como de lo que pueden generar. de lo que están haciendo. Sí. Es súper importante, las palabras son súper importantes. Las palabras duelen, o sea, las palabras tienen un significado, tienen una dirección. Entran en nosotros, entran por los oídos y tocan nuestra alma, digamos. Vos si ves algo muy triste, llorás. Si ves algo que te enojas, porque llegan a ti las cosas, las sentís. Y entonces yo en Mac, yo hacía mucho loco. Yo tenía una doble vida. Después de que empiezo a tomar y empiezo como a mi tercer año de trabajar en Mac, me empiezo a volver peor todavía. Ya mi hobby era juntar a mis compañeros del trabajo y llevarlos a los bares gays. Porque yo quería ir. Y yo no quería sentirme solo en la payasada de que solo yo quería estar con mujeres. Entonces los emborrachaba y luego como Sodoma y Gomorra hacía que todo el mundo jugara cosas unos con otros y que allá. Y todos se apuntaban, yo no voy a mentir. Ya, ¿verdad? No solo yo, pero yo lo hacía como que me hacía sentirme no solo. Claro, está mal porque... Vos ahí ya sabías que, o sea, ¿te gustaban hombres y mujeres? ¿O sentías una inclinación más por las mujeres? Ok, yo, al mi mamá no estar presente nunca, a mí nunca se me crió como, solo con los malos comentarios de que véase como una señorita esto y lo otro. Pero yo me acuerdo que desde el kinder yo sentía como que me gustaba, bueno, no, como desde la escuela. Desde el kinder lo que tenía era un novio que se llamaba Felipe. Porque yo quería ver que era un novio y como, vea lo que es, lo que usted no sabe, lo que genera con las palabras. Pregúntale a un chiquito cuando viene del kinder que si ya tiene novias. Sí. Es un error. Es una hipersexualización de un niño. Ahora el chiquito va a pensar que ocupa una novia. ¿Para qué es una novia? ¿Por qué se dan besos? ¿Qué más hacen los novios? Es una ruptura emocional en un niño. Y la gente lo ve normal. Ay, ¿cuántas novias tiene? Mi mamá? ¿Cuántas? ¿Qué es esa pregunta? O sea, no, wow, varias. O sea, siéntase orgulloso. Entonces, digamos, yo en mi trabajo me juntaba con mis compañeros y hacía mucho loco, o lo juntaba y decía, vamos a tomar, yo invito, yo me gastaba el salario solamente para poder sentirme yo apoyado de que yo iba a hacerlo, todos hacíamos lo mismo, como para no sentirme yo güey, ¿verdad? Entonces, es donde conozco al papá de mi hijo, al otro papá de mi hijo, porque yo soy el otro papá. Y me parece una persona muy simpática, muy amable, muy chistosa, con la que congenio. Pero a mí en la adolescencia me empezó a gustar mi mejor amiga. ¿Qué es tu esposa? Pero yo nunca se lo dije, porque yo una vez le dije, ¿usted podría estar con una mujer? Y me dijo, yo, jamás en la vida ni nunca, ¿cómo se le ocurre? Mis suegros son súper cristianos, súper propios, criadas diferentísimo a mí, que iba a la célula y esas cosas, y yo todo charrado y corriente. Y entonces yo dije, no, jamás, yo nunca le puedo decir a ella que me gusta porque pierdo lo que yo más quiero. Que en ese momento, como Melissa pasaba conmigo día y noche. Porque ya entonces yo, para sentirme acompañado, por alguna razón, como a Melissa no le decían nada de que uno podía estar en la casa de Meli tanto tiempo, que sí le decían, era que ella no nos decía a nosotros. Yo pasaba metido con mi mejor amiga. Entonces yo decía, no, porque ella me hace sentirme querido, amado y todo, aunque ella no lo sepa. Entonces yo siempre fui muy complaciente con mi esposa. ¿Y te gustaba? O sea, vos sí sabías como me gusta. Me gusta. Es la que me gusta. Si quiero darle un beso. Así. Okay. Es más, yo me acuerdo que lo primero que yo me soñé cuando tenía como 13 fue que le daba un beso. Y yo dije, a ella. ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo ya, obvio, es porque uno evita el sentimiento. Porque yo es mi mejor amiga, ¿cómo me va a gustar mi mejor amiga? Pero ya me empecé a soñar y me empezó a gustar cómo olía y cómo se veía y cuando sonría, ay, ¿verdad? Entonces yo me gusta, digamos, uno no es tonto tampoco. ¿Qué hice yo para enmendar estas cosas? Ah, me gusta fulano. Entonces ya era rajar a fulano y que me gusta fulano sabiendo que me gustaba ella. Digamos, siempre maquillando como, primero que fuera una mujer y luego que fuera Melissa. ¿Por qué? Porque aunque yo siempre tuve mucha conciencia de que me podía gustar una persona, no quería que los demás me juzgaran porque me gustaba una mujer. Y también eso que decís, perder a Melissa. Ajá, no, jamás. Para mí, yo como mierda y la vi salir con maes y sufrí y me dolió y la acompañé y me sentí como así, como uno y uno. Aparte de Maltercio me gustaba.
Entonces, digamos, ¿Conoces yo al papá? conozco al papá de mi hijo y digo, ay, qué agradable él, es buena gente, es gracioso y le gusta vacilar. Listo, empezamos a salir y, y me acelero y se viene a vivir conmigo. ¿Por qué? Porque él vivía con la abuela y estaba pasando por una mala situación, no sé qué, estaba cocinado. Yo le dije, no, venga a vivir conmigo. Y se vino a vivir conmigo, puta, ni 6 meses teníamos de haber empezado. Y ya después empezamos a vivir juntos y todo. Tampoco era que no congeniábamos, era una relación vacilona, se vacilaba y todo. Pero teníamos con el tiempo que uno se empieza a conocer ideales muy distintos. Okay. A mí me gusta la naturaleza, acampar, ir, venir, viajar, salir, compartir. Él no. Él tiene otras pretensiones diferentes a las mías. Entonces empiezan a estar mal las cosas y yo me empiezo a sentir mal. Y es como cuando mi hijo, antes de los 2 años, es cuando yo intento ya estar cansado de una relación que no puedo llevar, de fingir que tengo un hijo, de fingir una relación de un matrimonio, para que la gente que digan, ya no quise más. Ahí ya tenías a tu hijo. Ajá, es cuando intento por última vez quitarme la vida. ¿Cómo es quedar embarazada Uf, sabiendo como que nunca te ha gustado cómo te ves? es que la ilusión era otra. Cuando me doy cuenta, yo digo, wow, un bebé con lo que me gustan los bebés. Es que me gusta, porque yo siento que eso sí pasa por algo. Yo siento que yo amo ver cómo mi hijo crece y que sonría, porque yo no lo tuve. De hecho, yo no trabajo en una empresa y así ni nada, porque yo intenté hacer lo posible para que yo pudiera ser quien vio las primeras palabras, quien lo cuida, quien lo protege, pero yo no quiero descuidar a mi hijo nunca. O sea, yo no quiero que mi hijo nunca, por mi descuido, vaya a sufrir algo como lo que yo pasé. Nunca. ¿Vos dejas que él vaya como a pijamadas? No. Porque caras vemos, mañas ajenas no sabemos. Yo no sé quién está en una casa ajena, no sé si llega una visita, no sé nada. Lo que yo no lo veo no funciona. Para mí es muy importante. Sí, yo puedo decirle a una mamá, si quiere que vengan a mi casa, si ella tiene la confianza. Aunque puedo entender si desconfía de mí, porque yo lo estoy haciendo de los demás. Pero yo soy el que presta la casa, aunque sea humilde la casa, yo la presto. Que me la boten, pero a mi hijo no lo descuido, no me gusta que tenga secretos con adultos, no me gusta dejarlo solo con nadie. O sea, por dicha mi hijo es muy listo. Yo le doy gracias a Dios que yo tengo un hijo espectacularmente listo, inteligente, empático, educado. Mi hijo es espectacular, parece un ser que ya vivió y volvió aquí y que es espectacular. Yo me saqué la lotería porque mi hijo es espectacular. Es ese amor que yo decía, un bebé se imagina agarrarlo y está pequeñito y eso, era diferente. Pero cuando me vi al espejo y me empezó a crecer el estómago, dije, no puede ser. Me odio, pero amo tanto a mi bebé. Entonces, en la mente de uno es cuando empezó mi depresión. Porque no podía manejar el odio con el amor al mismo tiempo. Me estaba volviendo loco, literalmente. Ya, entonces yo decía, me voy a acostar a dormir ya, y me levanto a dormir y ya, y me pasan rápido las horas, hasta que nazca el bebé. Entonces yo me acuesto a dormir todo el día, todo el día, todo el día, y luego solo me levanto un ratito y se me pasa más rápido la vida. Porque si no, me odio, me amo, ya no quiero esta panza, pero quiero mi bebé. Entonces yo decía, entonces el chiquito lo odio, él va a sentir mi odio. Van a ser yo lo estoy mal queriendo, ya era otra cosa, era una preocupación. Una culpa. Porque yo decía, ¿por qué lo amo tanto? Y es culpa mía que no quiera esto. Pues no sé, eso fue otra cosa que me generó demasiado. Ya, tanto como que yo fui una persona muy mala tal vez en el embarazo con el otro papá de mi hijo. Lo traté muy mal, porque él todo era... Él viene de un lugar donde las crianzas son distintas. Él es de Santa Cruz de Guanacaste. No somos diferentes, costarricenses todos somos, pero las crianzas son distintas. Y la crianza en un pueblo a veces es más, ¿cómo se podría decir? Tradicional. Entonces, obviamente a veces pasaban cosas como que nos vinieran a visitar y me dijeran, ¿qué es que ya le va a servir? Y yo, ¿a quién? Y yo soy un arrebatado, ¿verdad? ¿Yo a quién le voy a servir? Que es que está manco. Entonces ya problemas con la suegra. Y entonces después nace mi hijo
y ya yo traigo esa carga, ese montón de cosas que pasé, de cómo yo me siento. Y que ya tenía mucho de no verme al espejo, de no amarme, de no quererme. Ya yo cuando mi hijo nació estaba ni saboteándome. Para mí yo era la basura más grande que había. Digamos, para mí cuando intenté quitarme la vida, lo mejor era que mi hijo estuviera sin mí. O sea, vos no pensaste, lo voy a dejar solo. No, aquí va a estar con todo mejor que menos conmigo, que soy una mierda. Qué triste. Sí, es complicado, la depresión es muy complicada. O sea, la depresión es una lucha constante con uno mismo, que no tiene comparación con nada. Y a raíz de la depresión y de todo esto, de que cuando yo estoy trabajando en Mac, es cuando fallece mi papá. Y vea, mi papá falleció y yo fui a trabajar y todo así normal. Porque a mí me costaba tanto aceptar que mi papá no iba a estar, como hasta después de un par de meses que mi papá se murió, lloré. Y sentí que no iba a estar más, porque yo no podía, yo decía, no, mi papá no se puede morir. Ahorita viene. Mi papá no se murió, o sea, jamás. No se murió mi papá, porque mi papá es mi papá. Mi papá es el único que me escucha, el que me da consejos, el que me da un abrazo. Mi papá es mi papá. Mi papá lo puedo llamar ya y mi papá está. Y nadie más. Y suena muy feo porque yo siempre le dije a la vida que no se vaya mi papá primero. Y fue lo primero que me quitó la vida. Entonces yo así fui a trabajar. Es más, mi jefe me dijo, pero como usted no me dijo que su papá se murió, si las personas que se le mueren familiar cercano tienen días. No, nada. Ni siquiera le respondí. Porque yo no quería aceptar que mi papá se había ido. Yo solo fui duro durante mucho rato y listo. Y los comentarios de mi familia. No llora porque no me importaba. Él fue el que lo mató. Por eso es que se fue de la casa y seguro quién sabe qué hizo que él pasara y lo mató del colerón. Entonces, me caen muy mal tu familia, perdón. Pero me caen mal. A mis seguidores también, muchísimo. Sí. Entonces, eso, ¿por qué? ¿Qué les hice yo? Es que aunque les hayas hecho algo, siento que son comentarios que uno no hace. O sea, uno no llega y le dice a alguien que se le acaba de morir el papá, sí, fijo, es que usted lo mató. O sea, ¿qué es eso? Exacto. Otra ruptura más ahí uno. Entonces ya yo, con ese complejo que tenía de culpabilidad de vida, sí, yo lo maté. Pasé tanto tiempo pensando si realmente yo lo había matado. Ay, no. Sí, entre muchas otras cosas, que siempre han sido así. Porque ya usted, por estar roto, usted ahí hay algo. Como mi sentimiento de querer siempre quedarle bien a todas las personas. Para ver si me quieren. Porque si tal vez soy más mandilón, me van a querer más. O sea, tal vez si le agacho más la cabeza, tal vez ya no me trate tan mal. Y así. Entonces, cuando ya Mateito tenía como año y resto, casi 2, y yo intento quitarme la vida en la clínica, se alarman porque tengo un hijo. En verdad, te lo quitan. ¿Vos llegaste voluntariamente a la clínica? Sí, yo le dije al doctor, yo no estoy pudiendo. Yo no sé qué siento, no estoy pudiendo. Yo estaba trabajando para ese tiempo para el automercado ya. Cuando yo empecé a trabajar, después de Mac, yo empecé a trabajar para el automercado y me gustó muchísimo. Bueno, no, un tiempo no trabajé, que trabajó el otro man. Después de que mi hijo nació, empecé a querer trabajar y volví a Mac, pero no, ya no porque no puedo ver tanto a mi hijo. Pero el automercado, mi hijo ya que lo meta en una guardería, va a la guardería temprano, hoy yo trabajo y él no me ve, y no, yo tampoco lo veo, pero tampoco no está mal cuidado, no sé. Pensar en solamente el bienestar de mi hijo. Entonces yo entro al automercado muy contento de sentir que otra vez iba para arriba, de que ya otra vez voy a tener un salario, de que otra vez tal vez me sienta mejor, y me topo con un jefe misógino, machista, transfóbico. Y yo, desde que entro a automercado, yo siempre como el más bobo. Ay, ves que yo quiero hacer esto, yo soy transgénero. Entonces ya las personas, ¡pra! Ahí ya sabes que eres transgénero. Sí, porque cuando yo hablo con el psiquiatra, el psicólogo, el psiquiatra, bla, bla, bla. O sea, vos tratás de quitarte la vida, vas al hospital. Y me diagnostican con disforia de género. Y yo, ¿qué es eso? Le digo yo al doctor, ¿qué es disforia de género? O sea, y me dice el doctor, es una profunda incomodidad con que usted haya nacido mujer. Usted, con todo lo que me habla y me dice, ¿usted no está feliz siendo una mujer? Si eso es lo único que me repite y me repite. Hasta ese punto
¿A vos nunca se te había pasado por la cabeza, yo no estoy feliz siendo mujer? ¿Esto a qué edad fue? Aquí me di cuenta. O sea, que él te dijo eso. 20, 23, 24, 25. ¿Tan grande? Sí, grande. Cuando yo probé la primera vez tener relaciones con alguien, para probar, porque yo tampoco tuve novio en esa carambada. No, mi ¿Hombre? no, ajá, un hombre. Porque es que esa es la vara, yo quería ver qué era la vara. Y todos hablaban, que guau. Y voy y tengo relaciones y no siento nada. No siento nada, nada. Entonces empiezo a leer. Entonces tengo vaginismo. Tengo un problema, yo tengo un problema, soy yo el problema. Para variar, o sea, si ya yo traía problemas, ya yo pensé que tenía un problema peor, que yo era extraterrestre, digo yo a veces vacilando a la gente. Que yo tenía un problemón en mi vida, que ya era yo la que tenía el problema porque no sentía. Eso, no puedo yo con la vara. Entonces, ya, otra ruptura más. Todo el tiempo pensando que yo tenía la culpa, entonces yo tenía que fingir porque los demás tenían que estar bien porque yo tuve la culpa. Entonces... ¿Estás en el automercado? Estoy en el automercado y él empieza a tratarme. Perdón, antes. Te dicen, ¿verdad? Como usted no se siente cómoda siendo mujer, ¿verdad? Me dice el doctor, haga lo que quiera. Haga lo que quiera. Deje de ser hoy quien usted quiera ser. Salga de aquí siendo la persona que usted quiera, no importa si es hombre, mujer, lo que quiera. ¿Y qué hiciste? Cómprese lo que quiera, haga lo que quiera. Salí y me corté el pelo. Corto. Boom. ¿Nunca te lo habías cortado? Sí, yo sí. Muchos lo quieren y muchas varas, pero con toda mi intención de raparme más de la cuenta de lo que siempre me rapé. Yo quiero que me rape todo y que me quede pelo solo arriba. ¿Y cómo te sentiste? Wow. Yo dije, wow, me gusta mucho cómo me veo. Por primera vez en la vida. Pero con esta ropa no. Y entonces empecé como a usar cosas más neutras. Porque tampoco entendía si era lo que yo quería. Yo no quería cometer un error. Y yo, el doctor a veces le dice a uno que se está muriendo, tampoco está exagerado. Sí. ¿Qué es disforia de género? Empiezo a averiguar, a leer y a ver videos de personas trans en TikTok. Y es cuando entré a TikTok y llegó a mi vida TikTok. Ese fue el momento en el que entró TikTok a mi vida. Como yo aún estaba superando mi depresión y todo, empiezo a ver estos videos y estos videos me hacían sentir como si yo fuera, wow, me hacían sentir más realizado que cualquier otra cosa en la vida. una comunidad, ya no sos, perdón por lo que voy a decir, un bicho raro, sino hay otras personas como yo. Y empiezo a ver y yo, ¿cómo? ¿Cómo que esa muchacha es ese mae? ¿Cómo que nació así? ¿Nació así y se puede ver así? No, wow, eso es wow. O sea, ni sabía que eso existía. La primera vez que yo veo la transición de una persona transgénero, yo dije, mae, qué bicho. Y esto fue en 2020, porque viste o sea... Y yo quiero. ¿Qué es esa vara? Eso es lo que yo quiero. Así soy, yo me siento, yo quiero. Y entonces emprendo mi proyecto con la felicidad y es lo que me motiva. Y es lo que me hizo cambiar muchísimo de ser como soy y de todo. Y de decir, wow, mae, qué pichudo. ¿Cómo usted puede de verdad ser feliz? Ok, ahora, ¿cuántos años tenía tu hijo en ese momento? Iba para 2. 2. Entonces, cuando vos empezaste, tu transición era pequeño. Era pequeño. O sea, él no conoce a Karen. Carmen. Carmen, perdón. Carmen. No, él no conoce a Carmen. De hecho, cuando ve una foto, uy, no, así no te ves bien, Blanco. Tú eres así. Mi hijo me repite mucho, tú eres más guapo. ¿Por qué? No sé, tal vez yo se lo repito mucho a él. Pero él me dice, no, es que es como tú te sientas mejor. No, así no. Porque usted ve mis fotos de antes y no existe una sola foto en la que yo sonriera, sino era que estaba con mi esposa. Ok, ¿y cómo llegamos a tu esposa? O sea, en qué momento Vea ya qué tomás... rápido pasaron las cosas. Sí. Yo le dije al papá de mi hijo, nosotros ya no podemos estar juntos, porque ya esto no funciona. Tenemos tiempo de que no hablamos, de que no somos una pareja, no compartimos, solo vivimos en la misma casa. Tal vez yo siento que fue mucho culpa mía, yo se lo dije, porque yo se lo traté muy mal en el embarazo. Porque ni yo me entiendo, le dije. Usted no puede entender que es que ni yo me entiendo, que me estoy volviendo loca en ese momento, o sea, mis problemas con los que toda la vida me había identificado. Usted no entiende que es que ni yo estoy pudiendo, que no quiero más nada, que necesito recuperarme. Y entonces terminamos, pero él lo entendía también, de ambas partes era igual, ya no era una magia, ya era
una convivencia común y corriente. A la semana siguiente digo, no, el amor de mi vida es Melissa, desde que yo tengo memoria. Si yo voy a seguir volver a intentar atentar contra mi vida, sea que yo me muera, sea que yo siga aquí, sea lo que sea, yo ya no quiero quedarme callado. En ese momento siguen siendo amigos, o sea, es normal. Cuando mi hijo nació, la depresión también me alejó de las personas. Okay. Yo veía a mis amigos una vez al año, un par de veces al año, después de vernos a diario. Entonces mis amigos se enojan conmigo, se resienten y me achacan que yo los dejé. Y tienen toda la razón porque yo los dejé. Cuando Mateo va creciendo, mis amigos quieren volverse a acercar y volver a salir y que mi amigo ya se independizó, que vamos al apartamento y Melissa empieza a pasar por mí. Cuando Melissa vuelve a pasar por mí, él se quedaba con mi hijo, pero yo iba para donde mis amigos y ella pasaba por mi moto. Y yo decía, qué guapa, ¿por qué siempre me ha parecido tan guapa? ¿Por qué si intenté alejarme para que se me olvidara? No se me olvida. El montarme en la moto, porque soy un pendejo y agarrarla, el olerla, el verla, el sonreír. Yo decía, por Dios, a mí me sigue gustando Melissa como el primer día. Yo solo siempre he querido evitarlo porque no quiero perderla. Pero si yo me voy a morir, yo le voy a decir a ella que yo la amo. ¿Eso fue ya después del intento, ya después de hablar con Porque a pesar de que yo había intentado y que iba al psiquiatra y todo, yo me seguía sintiendo exactamente igual de mierda. Uno finge para que no le quiten al bebé, para que no lo internen en el Chapú, y por Dios, creo que ese ya no es el nombre, creo que ahora es Hospital Psiquiátrico Nacional. Hospital Nacional de Psiquiatría. Yo digo, no, es que no, o sea, no voy a decirle a Melissa, porque si yo me voy a matar, o yo me voy a morir, o yo no voy a aguantar lo que sea, ella va a saber que yo la amo. Y un día salimos así, y me volví en el carro y le dije, es que yo siempre he estado enamorado de usted. Y la madre se quedó fría, pálida, y no me decía nada. Y llamó a mi suegra. A lo bueno, se ocupó que me traigan el carro me lo había prestado a la suegra, y se lo fuimos a dejar y no me dijo nada. Y el día siguiente se iba para Tortuguero, 2 días. Se fue y no tenía señal. ¿Y no dijo nada? No dijo nada. Y todo el día que veía el celular decía, escribiendo. Y yo, todos los 2 días. Y yo, ¿pero qué está escribiendo? Sí, cuando me envió el mensaje estaba escribiendo así, un pergamino, fue tirado así. ¿Escribió los 2 días seguidos? Sí, ella escribió los 2 días seguidos. Y decía cosas muy bonitas. Como, mira, yo no sé qué siento al respecto, pero si yo una persona con la que puedo pasar 24/7, una persona que siempre me acompaña, que me apoya, que nunca me incomoda, una persona con la que siempre congenio, es usted. Entonces ya cuando nos vimos en persona me dijo, vamos a intentarlo. ¿Ya vos siendo...? No, ya yo había empezado a ver videos, pero yo no hablaba con nadie del tema, calladito. Desde que yo hablé con el doctor, yo calladito, porque no quería más bullying, ni más maltrato, ni más malos comentarios. Porque a un amigo se lo comenté, pues, pero si usted ya, ¿por qué quiere? Ya, entonces para mí no, yo no quiero hablar los demás del tema, yo ya había sido lo que yo iba a hacer. Para mí ahora era que cuando yo lo haga, terapiar a la gente, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pero para Melissa, esto iba a ser una relación de mujer a mujer. Sí, para Melissa era una relación mujer-mujer. Entonces el problema ahí era Melissa tiene que ir a explicarle a mis suegros cristianos que es lesbiana. Entonces fue muy difícil porque empezamos a escondidas y todo era muy complicado. Entonces ya cuando yo le empiezo a enseñar a Melissa los TikToks, y yo, ve esta persona, ve cómo se ocupa. Eso es una mujer. Y Melissa, eso es una mujer, ¿verdad? Antes nació chica, pero es un chico trans. ¿Ve? Y un día me vuelvo y le digo, yo quiero ser así. Así me siento yo. Y se vuelve y me dijo, creo que lo que yo no me fijé de usted y creo que usted tampoco de mí es en lo que somos físicamente, sino la conexión es en el alma. Somos un hilo rojo, mi esposa es mi otra mitad. Yo lo sé, es que yo lo siento en mi alma, en esta vida y en las que haya. Y le digo, ¿y qué piensas? Y me dice, a mí no me interesa, es tu cuerpo, tu vida, tus cosas. Y empecé a buscar por la caja. Y hasta ella me decía, ¿por qué tienes tanto miedo? Vaya y pregunta por el tratamiento. Tengo mucha vergüenza porque después la gente, ¿qué va a decir? Después me dicen que no. Y al principio fue negligente. Los doctores fueron negligentes al decirle a uno que eso no existe. O sea, porque si un doctor me dice que sí, otro me dice que no. Mucha gente en Costa Rica pasa negligencia por esto. Y que no se le da su tratamiento, que no se le atiende, que no se le... O sea, eso existe.
Y listo, mi esposa me empezó a apoyar y empezó mi felicidad. Porque tengo una persona que me ama, que me apoya, que quiere a mi hijo. Mi hijo me quiere, me ama. Yo puedo querer a mi hijo. Y empiezo a entender que la vida puede ser feliz, aunque pasan muchas cosas de por medio. Pero ser feliz es solo para uno, que uno lo decida. Porque yo nunca me rendí. Y a pesar de que a veces sufro y la paso mal, porque todavía hay cosas que me duelen, soy un ser humano común y corriente. Yo sé que puedo. Mientras esté vivo y amanezca y tenga todas las posibilidades y todo lo que Dios me dio, yo puedo hacer todo. Lo que me proponga y lo que sea. ¿Y tu hijo cómo lo ve? O sea, ¿cómo lo entiende? Ve a Melissa como la mamá, Ve y a sus Melissa. dos papás. Mateo empezó diciendo, tengo 2 mamás, porque tenía 2 años. Ya los chiquitos ya hablan. A los 2 años ya habla un montón. Pero van borrando la memoria. Por eso es que no se acuerdan. Porque los niños no guardan todo. Los niños van guardando selectivamente las cosas que son útiles para su vida. Entonces, como Mateo dejó de verme como antes y empezó a verme feliz como soy ahora, a él no le causa nada porque me ve feliz. Entonces, mi hijo le explica tal cual. Mi papá es un hombre transgénero. Mi papá nació siendo una mujer y me tuvo en su pancita. Pero se siente así y así está bien. Y mi hijo le deja la boca callada a muchos adultos y a muchas personas porque él es espectacularmente listo. Y no solo la inteligencia, es eso que él trae en el alma. Sí, un alma vieja. Él es una cosa. Una vez me dijo que no te importe lo que la gente diga. Lo importante es que Melissa y yo te amamos. ¿Quién le enseñó a él eso? Tiene 9 años. Yo se lo enseñé. Porque yo sé lo que es que me haya dolido y levantarme y estar aquí hoy. Yo lo estoy construyendo y él se lo merece. Él va a cambiar la historia que yo no pude tener. Y listo. Así veo la vida. Somos una edificación. Este es mi templo, que porta mi alma, que es la conexión que yo tengo con Dios. Así es como yo lo veo. Mi cuerpo es el templo que porta mi alma, que tiene la misión de ayudarle a mi hijo a construir su templo para que él cuide su alma. Y eso es dejar un legado. Él puede cambiar la historia y tener una familia y otras cosas, y es lo que él quiere, como se lo he dicho. Pero lo importante es que sea feliz. Entonces ya él no es mi historia, él es una historia mejor, que yo construí. Y listo. Creo que todos los escombros que tuve en mi vida los he utilizado para construirme por delante yo algo. Pues sí. Y me gusta porque me gusta saber que alguien me ha llamado a las 3 de la mañana a decirme que se va a matar y que no lo haga. Porque habló conmigo y yo le pude ayudar porque le entendí. Porque me gusta que la gente me tenga confianza, que las personas que me siguen, que las personas que me quieren, me tengan confianza y que los haya podido salvar. Porque la gente no se merece. He perdido personas también. Y las vidas son un regalo. Todos tenemos una vida que vivir nosotros mismos. Todo el mundo merece ser feliz, no sé. Yo pienso que a mí me hace muy feliz el propósito que yo siento que tengo de vida respecto a que para eso tengo la historia que tengo y puedo hablar de ella. Y puedo con tranquilidad contar mi vida y decir quién soy y tener transparencia porque le ayuda a otros. Y no porque no haga las cosas para que le den nada a cambio ni por los demás. Pero a mí me gusta sentir que yo le puedo ayudar a salvarse a otros. Sí. Y yo siempre, o sea, siempre he creído eso, que uno viene al mundo pues a ayudar a otros. O sea, ese es el propósito, siento yo, como ayudar a las demás personas. Pero solo las personas que han pasado algo muy difícil, y volvemos a lo que hablábamos en principio, pueden entender cuál es el propósito de la vida. Las personas se deshumanizan y se les olvida su propósito por tener una apariencia social para el mundo, para la sociedad, para la globalización, para el tío Sam, dirían. O sea, aquí la gente aparenta para, ay, yo tengo esto, ay, me compré tal, sintiéndose mal internamente. En cambio, las personas que ya nos sentimos mal internamente y nos podemos levantar, ya no queremos volver a caer, ni que nadie más lo sienta, porque sabemos lo que es sufrir. Vos pasaste por una situación difícil. Y eso la hace sentir que usted no le desea eso a nadie. Por supuesto que no. Así como yo no le deseo a nadie sufrimiento. Entonces, por eso podés entender que el propósito es ser feliz. Y solo hay una manera de ser feliz. Y es haciendo el bien. No hay manera de que usted haciendo el mal sea feliz. No existe. No existe.
Y ya como para ir terminando, siempre hago la misma pregunta al final. Si vos pudieras agarrar de todas tus experiencias de vida, que como lo dijiste al principio, has vivido 200 vidas en una vida. Si pudieras agarrar de todo lo que has vivido, pedacitos, y dar un consejo, ¿cuál sería? Es muy importante entender que uno tiene que ser feliz, pero que todo lo que uno siembra es lo que cosecha. En esta vida solo hay que ser bueno. Aunque usted sienta lo que sienta, hay que ser bueno. No importa si usted siente ira, si siente tristeza, frustración, todos los puede sentir, pero que lo que usted haga no le afecte a otros. Porque yo creo en el karma. Y todo lo que se siembra se cosecha. Usted va a obtener su cosecha dependiendo de lo que siembre. Y ya en la vida ser bueno y ser feliz. Y se puede. Se puede ser bueno y ser feliz teniendo de todas las emociones en la vida. Damián, de verdad, demasiadas gracias. Para mí ha sido un placer. Estoy muy Pura vida. feliz de saber que tenés una plataforma, además, donde la gente te escucha y te puede conocer. Y sí transmites mucha bondad. Y de verdad para Gracias, mí es un placer que hayas venido y compartido tu historia aquí. De verdad, No, muchas qué buena gracias. vibra. La verdad es que yo lo disfruté mucho. Creo que mucho de lo que me ayuda a mí en contar mis cosas y mis historias es que me siento como si me desahogara. Pero no porque yo necesite un desahogo, sino porque sé que otros van a ver y que a otros les va a servir. Y eso me hace ser feliz. Creo que es importante. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Chao.